Muy buenas a todos, bienvenidos a otra partida muy buena por parte del torneo Julius Baer Generation Cup que se está jugando online. Ayer terminaba la última jornada de la fase de grupos, han pasado a cuartos de final, podemos ver cómo han quedado las cosas. Primero, bueno, pues las diferencias que hay entre un jugador y otro que se van a enfrentar, sobre todo a nivel edad, ya que bueno, pues Ivanchuk es mayor que Hans Niemann y de alguna manera pues ahí sale que ya no juega en torneos, ¿no? O en algunos solo. Antes os quería enseñar también la clasificación de los 8 que han pasado, que son los que están a la izquierda, con el dinero que se llevan de momento. Y sobre todo me gusta mucho ver estos cuartos de final en el que, quitando a Magnus Carlsen y Levon Aronian, que se enfrentan, y también quizás Le Quan Liem, como vemos todos los demás, yo creo que están por debajo de los 20 años, por lo tanto está siendo ya importante esa nueva generación que viene pisando los talones: Praggnanandhaa, Vincent Keimer, Hans Niemann, Eri Gaisi, Christopher Yo, por supuesto pasan otros. También quería hacer algún vídeo de Christopher Yo, ya que bueno, pues quizás si no el más jovencito, también el menos conocido, y ha logrado clasificarse, así que enhorabuena para todos. Vamos ya con la partida. E4 en el tablero, a lo que se responde por parte de Hans Niemann, que lleva las negras, con E5, e Ivanchuk también, bueno, pues aunque no ha clasificado, hizo muy buenas tres primeras jornadas. Finalmente pues no ha podido ser, pero bueno, yo creo que es un lujazo siempre tenerles en este tipo de jugadores, ¿no? Ivanchuk, Gelfand, Anand, Kasparov, que estuvo en el torneo anterior. Caballo F6, defensa berlinesa, D3, alfil C5, evitando pues posiciones para las piezas negras más cerradas, y C3, preparando en algún momento ruptura central de E4, aunque de momento habría que hacer algo con este peón que quedaría indefenso. Tras estas jugadas, las negras de momento enrocan en corto, caballo BD2, con bastante maniobra, como suele pasar en las españolas, y enroca en corto A6 atacando al alfil, y decide capturar en C6, bueno, pues doblando la estructura de peones. Caballo C4, ahora hay un doble ataque sobre el peón D5, caballo D7 se vuelve a defender, torre 1 con las mismas intenciones que la torre de E8, y alfil F8, bueno, pues retirando de momento el alfil a posiciones defensivas y de alguna manera pues retirándose del medio, ¿no? Se adelanta a esta ruptura que, como comentamos, pues ya es posible y se hace en esta posición: D4, E por D4 y C por D4, ganando las piezas blancas el centro, son las que tienen pues peones centrales, y caballo F6 volviendo, y ahora son las piezas negras las que atacan dos veces el peón de E4. Alfil G5 clavando, E5 podría ser buena idea, se deja defender de E5 y el caballo, bueno, pues pierde la casilla de F6, pero también en esta posición pues sería una pieza muy interesante, por lo que se mantiene por parte de Ivanchuk los peones centrales, se clava a la dama, y H6 se juega en la posición, ¿no? Alfil por F6 es lo que sigue, alfil H4 manteniendo la tensión es posible, y tras G5 aquí se podría jugar este sacrificio de pieza en el que las blancas consiguen solo dos peones por esa pieza, pero a cambio, bueno, pues el caballo está clavado, quizás alfil E7, y un rey negro bastante vulnerable en la posición. Esto no ocurre, alfil por F6, se cambian piezas, y tras H3, controlando y evitando que ahora las piezas negras puedan clavar al caballo de F3, se juega B6. B5 se podría haber jugado, ya que la idea de B6 quizás es controlar A5 y evitar que el caballo pues pueda controlar dicha casilla, pero este movimiento sería bastante malo, ya que, bueno, pues uno de los alfiles se coloca en B4 y, bueno, pues hay un doble ataque ahí que solo favorece a las piezas negras. Por cierto, tras esas últimas capturas en F6, se queda pareja de caballos contra pareja de alfiles, y se juega B6, bueno, pues algo más tímido, no jugando B5, pero controlando y evitando ese tema de A5 de cara a un futuro, aunque las piezas blancas o ambos caballos están interesados quizás en esta casilla de E5. De momento dama B3, mirando por rayos X el peón de F7, quizás acompañado por uno de los caballos. De momento la dama negra está ahí en la posición, pero sobre todo manteniendo defensa sobre el caballo de F3. Tras jugarse alfil E6, mirando ahora por rayos X a la dama blanca, dama C3 manteniendo esta defensa, ya que si se retira otra casilla,
en la que no defiende el caballo, la próxima jugada podría ser alfil por h3, ganando un peón, y si se captura, las negras capturarían en f3, ¿no? Por lo que, bueno, pues de momento se mantiene esa situación. c5 ya en el tablero y la partida continúa con d5. Hay ataque sobre el alfil, primero se cambian damas y tras las mismas alfil d7 y a4, controlando la casilla de b5. Es verdad que hay varios defensores sobre la misma y aquí la partida continúa con f6 teniendo control y evitando saltos quizás de algún caballo a dicha posición, ¿no? de 5 que hemos comentado. Por ver rápidamente si las piezas negras juegan b5, la captura no tiene por qué ser por parte de las blancas y directamente se puede jugar este movimiento. Por lo que, volviendo a la partida, tras a4 es cuando se juega f6 y quizás luego vamos a ver este empuje del peón de b5. Además viene el error quizás de la partida, jugándose caballo c d2, e5 podría haber sido interesante, bueno, aprovechando pues esa presión que hay por parte de tres piezas blancas ahora en e5 y tras f por e5 pues uno de los caballos, por ejemplo el de c, que podría ser atacado, captura y bueno, pues la partida continúa. Como decimos, esto no ocurre si este movimiento pues algo más de retraso, ¿no? retrasándose, y por parte de Hans Niemann se aprovecha para jugar ahora sí b5, se cambian peones y c4, bueno, pues manteniendo una estructura importante en el centro de peones, pero también se aprovecha para tener un peón pasado que además está defendido y la partida continúa con rey f1. c6, eliminando este peón doblado y además atacando al centro de las piezas blancas, caballo b3 defendiendo o bloqueando, mejor dicho, al peón de b4, pero aquí quizás primero hubiese sido mejor esta captura en a8, ya que al hacer este movimiento el peón de 4 queda indefenso. Tras torre por a1, la partida continúa con torre por a1 entregando el peón Ivanchuk en esta posición. Si caballo por a1, bueno, pues no se mejoraría la posición para las blancas, ya que, bueno, torre a8 hace que las piezas negras tengan total dominio sobre la columna A, el peón de b4 hay que recordar que está pasado y quizás, y aunque los alfiles de momento no están muy activos, en cuanto haya alguna captura central de peones o algún movimiento, pues van a ser piezas muy importantes, por lo que decide entregar el peón en a1, torre por e4 atacando en c4 y ahora primero torre a7 ganando, bueno, pues colocando una torre en séptima, el alfil se retira ya que está atacado, pero a pesar de ese movimiento tampoco parece que pueda hacer una torre sola mucho daño en la séptima, ¿no? Tras estos movimientos caballo f d2 defendiendo este peón atacado, la torre vuelve a e7, hay que evitar los cambios quizás, se juega torre a8, posible jugar torre c5 y tras algún cambio de material pues la línea podría continuar bueno, pues todavía con ventaja para las piezas negras, pero quizás, bueno, pues un poquito parece mejor este movimiento más activo, provocando algún cambio. Se opta por este movimiento torre a8 y de momento Hans Niemann, bueno, pues decide capturar en d5 y el tema es que ahora las piezas negras cuentan con dos peones pasados, también las blancas tienen tienen su peón pasado y de momento alfil b5 jaque, no solo dando un jaque y obligando al rey a retirarse pues a una posición más retrasada, más lejos de donde se encuentra el flanco de dama, sino que se aprovecha este movimiento alfil b5 para jugar directamente c4. Viene con ataque sobre el caballo, caballo d4 con ataque sobre el alfil, este no se va a retirar y es difícil la captura como vamos a ver a continuación. Primero torre 1 jaque, lleva al rey h2 y tras c3 directamente se entrega pieza, pero a cambio las negras pues bueno, estarían ganando en esta posición, ¿no? Lo podemos ver rápidamente, peón por y si caballo c3, bueno, pues simplemente se corona y aunque se pierde el peón, las blancas pierden pieza y bueno, pues con ello la partida. Se juega a caballo b3 y con este movimiento que va a hacer Niemann ahora, Ivanchuk decide abandonar. ¿Es un movimiento o es el mejor en la posición? ¿Habría algún otro movimiento? Tiene un peón pasado, de momento, bueno, pues está defendido por las piezas blancas y realiza, bueno, pues este
buen o gran movimiento que es torre E8. No es un movimiento defensivo, sino es de ataque, se ataca la torre de A8 y Ban Chu, como decimos, abandona, ya que siguiendo una de las líneas, si se cambia material y aprovechando que este alfil, si recordamos, estaba atacado desde hacía 2 o 3 jugadas atrás, pues se salvaría y la pareja de alfiles en esta posición sería bastante fuerte. A una jugada como rey G3, la línea podría continuar con alfil F7, este peón parece que va a caer sí o sí, al menos los caballos ni el rey pueden defenderlo directamente, ni tampoco tiene movimientos, y bueno, pues ya serían 2 peones de ventaja para las negras, que además están cerca de la coronación. Y en caso de evitar el cambio en E8 y alguna jugada como torre A1, directamente alfil C4. No atacando al caballo que lo ataca, el de B3 está defendido, sino también bueno, pues ganando nuevamente este peón en esta posición. Yo creo que en la última jornada, bueno, pues hemos visto, o en las 2 últimas jornadas hemos visto muy buenas partidas de Niemann, está clasificado, como veíamos, en la 3ª posición, y por mi parte nada más, vamos hablando para otros vídeos. Un saludo, chao.